Señal Internacional. Y en información internacional, más de 2.000 bomberos continúan luchando contra el incendio forestal cerca del Parque Nacional Yosemite en California. El incendio forestal cerca del Parque Nacional de Yosemite en California sigue creciendo. Los bomberos han contenido apenas el 10% del fuego. El incendio Oak comenzó el viernes y ha obligado a miles de personas a escapar ante su avance por las laderas de la Sierra Nevada, una región que experimenta la peor sequía en décadas. Tenemos baja humedad, alta temperatura, esto agravado por años de sequía, o sea, menos precipitaciones en general. También tenemos una alta mortalidad de árboles en el condado de Mariposa. Eso, junto con la topografía del área, que es empinada en muchos lugares, está provocando un comportamiento extremo del fuego, dice el portavoz de Cal Fire. 17 helicópteros, 281 camiones de bombeo, 66 excavadoras, 46 camiones cisterna y 2.548 bomberos trabajan para proteger las viviendas de las llamas que en algunos sitios alcanzan 15 metros de altura. Y en más información, durante su visita a Canadá, el Papa Francisco pidió disculpas por el mal causado a los pueblos indígenas en los colegios católicos. El Papa pide perdón a los indígenas canadienses. Francisco se refirió al mal que tantos cristianos hicieron a los indígenas en una sucesión de abusos en las escuelas y orfanatos de Canadá. En lo que llamó peregrinación de penitencia, llegó a la localidad de Maswasis, donde se encontraba uno de los mayores internados que albergaron niños provenientes de tribus indígenas. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural, y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales. El jefe del pueblo indígena Cree, William Littlechild, expresó su gratitud al Papa por haber escuchado sus testimonios y por sus palabras de consuelo. Durante el tiempo que estuvimos con usted, nos quedó claro que escuchó profundamente y con gran compasión los testimonios que contaban cómo se suprimían nuestras lenguas, se nos arrebataba nuestra cultura y se denigraba nuestra espiritualidad. And our spirituality denigrated. Cerca de 150.000 niños fueron arrancados de sus familias. Se ha estimado que más de 4.000 menores murieron por malos tratos y enfermedades. La mayoría fueron enterrados en fosas comunes sin ninguna identificación. Y nos vamos ahora hasta el viejo continente porque la Unión Europea decidió este martes prorrogar 6 meses hasta el 31 de enero de 2023 las sanciones comunitarias contra sectores específicos de la economía de Rusia, introducidas en 2014 y expandidas tras la invasión de Ucrania. El Consejo de la Unión Europea, que reúne a los Estados miembros, señaló que en la actualidad las sanciones prolongadas consisten en un amplio espectro de medidas sectoriales, que incluyen restricciones sobre las finanzas, la energía, la tecnología y los bienes de doble uso, la industria, el transporte y los bienes de lujo. La institución comunitaria recordó que además de esas sanciones económicas, los 27 han impuesto restricciones a las relaciones económicas con la ilegalmente anexionada Crimea y la ciudad de Sebastopol, así como las áreas no controladas por el gobierno ucraniano en las provincias de Donetsk y Lugansk. Y el ministro de Exteriores de Rusia asegura que ya han levantado el bloqueo a los puertos ucranianos para la exportación de los cereales. Ucrania reanudará las exportaciones de cereales a través de sus puertos esta misma semana. El ministro de Infraestructuras ucraniano, Oleksandr Kubrakov, informó este lunes que el primer envío saldría del puerto de Chornomorsk este miércoles, si entra en vigor el acuerdo negociado por la ONU.
Entre tanto, Ucrania sigue preparando buques para comenzar a exportar cereales desde el puerto de Odessa, a pesar de los bombardeos rusos del fin de semana. Esperamos que el acuerdo empiece a funcionar en los próximos días. También esperamos que se establezca un centro de coordinación en Estambul. Nos estamos preparando para que todo comience esta semana. Varios misiles rusos impactaron en el puerto de Odessa el sábado, apenas unas horas después de que Moscú, Ankara, Kiev y la ONU concluyeran en Turquía acuerdos separados sobre la exportación de cereales. Rusia dijo que había atacado un buque militar, pero Ucrania ha desmentido esta afirmación. Sobre el episodio que usted mencionó, que tuvo lugar en Odessa, no hay nada en las responsabilidades que asumió Rusia, incluso en los acuerdos firmados el 22 de julio en Estambul, que puede impedirnos continuar la operación militar especial y golpear las infraestructuras militares y otros objetivos militares. Según las estimaciones del gobierno ucraniano, la reapertura de los puertos permitirá exportar mensualmente unos 3 millones de toneladas de cereales, lo que le reportará a Ucrania ingresos adicionales de $1.000 millones. Las labores de desminado se realizarán exclusivamente en los corredores impuestos en el acuerdo. Y cientos de personas en Filipinas salieron a las calles a protestar para exigir al nuevo presidente Ferdinand Marcos Jr. soluciones para frenar la inflación que afecta al país. La manifestación coincidió con el primer discurso sobre el estado de la nación de Bongbong Marcos, en el que se prometió liberar la economía con la ayuda del sector privado y la inversión extranjera. También insistió en fortalecer las infraestructuras y atacar el riesgo de crisis alimentaria a la que se enfrenta el país debido a la inflación. Marcos subrayó la importancia de la colaboración con el sector privado para maximizar los cambios legislativos en favor de la inversión extranjera en un país hasta ahora particularmente cerrado a ese capital. Hasta aquí